Aquí estamos de nuevo después de esta pausa publicitaria y es miércoles. ¿Y qué tienen ustedes ahora mismo? Es el 3 en Raya, esa entrevista en profundidad en la que invitamos a una personalidad o a alguien importante de nuestra comunidad, pues para conocerle, eso sí, aparte de su parte profesional, también su faceta quizás más personal y alguna anécdota de su vida. Saben que para eso nunca estoy solo, sino que me traigo a compañeros de nuestra redacción para que me hagan compañía y hacerle esas preguntas curiosas a nuestro invitado. Y por una parte tengo a mi compañera Ollane Garzaro. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Otra vez ya aquí ya te estás convirtiendo en una habitual del 3 en Raya. Pues sí, es cierto. Es que además es un programa muy interesante porque tenemos invitados que nos cuentan siempre esos chascarrillos, esas anécdotas que pocas veces conocemos de ellos. Así que ¿Has investigado bien? Yo creo que sí. Hemos hecho los deberes. Esperemos que bien, ya veremos. Pero no solo ya han hecho los deberes, sino que también nuestro compañero Borja Lezao. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Compañero y amigo, hoy no me he equivocado de nombre. Exactamente, qué sorpresa me has dado. La última vez que estuve aquí no te acordabas ni de mi nombre ni de mi apellido. Pero ya me acuerdo, ya he hecho memoria, he hecho ese ejercicio de memoria y ya... Te las has apuntado en la mano, ¿no? Bueno, preparado, tienes también las preguntas Preparado preparadas aquí, para la nuestro chuleta. invitado. Sí, Preparado. ¿Has investigado bien? Lo Porque que es muy me habéis interesante, dejado. nuestro invitado de hoy sí que sabe mucho, así que tienes que estar preparado, ¿eh? Pues comenzamos. Comenzamos. Nos vamos a presentarle. Bueno, pues nuestro invitado de hoy nació en Pamplona y sin duda ha aprovechado su vida para conocerla al último detalle. Ya desde muy pequeño se sintió atraído por los libros y las historias. La imaginación propia de la lectura le hizo en muchas ocasiones volar hacia el pasado y cimentar lo que sería su futuro. A los 17 años ya escribió su primer artículo y, como no podía ser de otra manera, se decantó por la carrera de Filosofía y Letras, una carrera que más adelante le abriría las puertas de un lugar repleto de auténticas joyas históricas. Nuestro invitado de hoy está casado, tiene 2 hijos y ha estado 35 años guardando uno de los mayores tesoros de nuestra comunidad, el Archivo Real y General de Navarra. Esta noche conocemos las curiosidades de nuestra historia y un poquito más a Juan José Martinena. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido al 3 en Raya. ¿Cómo se encuentra? De momento bien. ¿Viene con nervios, tranquilo? No, ¿Piensa ya- que le vamos a hacer alguna jugarreta o algo? Bueno, creo que un tercer grado, si es solo de media hora, aún es soportable. Bueno, creo que no va a estar incómodo, son cosas que usted seguramente conoce, porque usted conoce mucho, así que agárrese bien al sofá que comenzamos y esta noche en el 3 en Raya, Juan José Martinena. Bueno, Juan José, decía en tu presentación que durante 35, he dicho 35, pero son 37 años concretamente, a cargo de ese Archivo Real y General de Navarra. Usted conoce muy bien las curiosidades de nuestra historia, ha vivido rodeado de esos tesoros maravillosos que están en ese archivo, pero mi pregunta es, o nos hacemos la pregunta cuando preparamos la entrevista, ¿hay algo que usted no sepa? Hay muchas cosas que no sabe uno. Conforme se va creyendo que sabe uno más, no es tanto lo que uno aprende cuanto lo que ve que deja a los lados por aprender. Eso ya es un pensamiento viejo y es la pura verdad y hay que constatarlo. Vas sabiendo más respecto a ti mismo en épocas anteriores, pero conforme se avanza, ya digo, es mucho más lo que ves que queda por aprender. Nunca se termina. ¿Qué tal se vive rodeado de tesoros que estamos viendo ahora en imágenes, por ejemplo? Pues luego ya te vas haciendo, como en todo. Como digo, han sido 37 años, no cabe duda, los primeros años sí me resultaron un poco impactantes, no sé, realmente el sentir, cuando cogías un pergamino, pues sentir que ese pedazo de esa pequeña pieza de pergamino, pues en su momento la había tenido en sus manos pues Teobaldo II, Sancho el Fuerte o Carlos III el Noble, pues la verdad que daba una sensación de, no sé, como si hubiera una relación de espiritismo con el que aquel estuvo en ese documento hace muchos siglos. Luego ya te vas acostumbrando, como todo, pero no cabe duda que para el que le gusta la historia, yo de estudiante ya había ido al archivo, pero claro, del otro lado, de usuario. Pero luego ya cuando me tocó estar dentro, ver las interioridades, aprender, pues empezando por el que entonces era el archivero, mi antecesor y maestro en muchas cosas, que fue don Florencio Duarte, que llevaba muchísimos años y allá, pues no cabe duda que fue para mí entrar a un mundo desconocido, inexplorado, y que poco a poco pues había que irse metiendo y familiarizarse con aquello, como necesariamente tuve que hacer. De esos 37 años, lógicamente no he estado al frente, como decías, todos esos años. Al principio me tocó estar de técnico
y luego ya los siguientes 25 es los que estuve desde el 85 hasta enero de este año al frente. Juan José, de las personas que, como usted, viven rodeados de libros, de la historia, no es que se les conozca mucho la faceta menos seria, más divertida, aunque nosotros sabemos que usted tiene mucho sentido del humor, porque nos lo han contado, algo que luego hablaremos, pero ¿usted cómo se definiría? ¿Cómo se definiría a usted mismo, vaya? Siempre cuando nos definimos nosotros mismos tendemos a salir como en las memorias y las autobiografías favorecidos. Yo no sé, simplemente pues un navarro y un pamplonés muy enamorado de su tierra y de su historia, y a la que he procurado dedicar en distintos planos, por un lado en el de la investigación y por otro en el de la divulgación, la mayor parte de mi vida. Y por supuesto luego en mi faceta de archivero, porque he sido historiador y archivero, de archivero me he jubilado, de historiador no, pues entonces también contribuir a ayudar el que otros hagan la investigación, asesorarles, orientarles, que es lo que hemos procurado hacer en todos estos años, por lo menos de todo el que ha pedido nuestra ayuda. Bueno, así es como usted se ve, pero nosotros hemos salido a la calle para saber si la gente le conoce y qué es lo que sabe o cree que es usted. Si le parece, mire que vemos qué es lo que nos han contestado. Conozco mucho el apellido Martinena, pero a Juan José Martinena no le conozco. ¿Se digo que es el ex archivero del Archivo General de Navarra? Sí. ¿Suena? Sí, sí, sí. ¿Le parece que ha hecho una buena labor este señor por el Archivo de Navarra? Sí, sí, por supuesto que sí. Yo conozco el Archivo de Navarra y me encantó. A mí me gustó, sobre todo que se guarda y se mantiene bien, de maravilla. Sí, sí, era vecino mío además. Hasta muchos años, yo creo que ella ha cumplido con su trabajo. Es una persona muy responsable. Político, más no. ¿Te digo que es el ex archivero del Archivo General de Navarra? Iba muy equivocado. Algo. ¿De qué le suena? Pues de levantamiento de peso. Este que escribe mucho en el diario de Navarra, que es, no sé qué cargo tiene, no me acuerdo en este momento, me parece que es algo de, no sé si es consejero o no. Bueno, ¿qué le parece? Bueno, lo que acaba de ver. Ya veo que hasta me ascendían, no está mal, qué pena que no se hayan dado cuenta en contaduría para pasarme la asignación correspondiente. Sí, hombre, nuestra profesión es conocida, o es uno conocido en un sector determinado, el de los historiadores, investigadores, etcétera. Y eso que yo, pues por mi proyección, sobre todo en el Diario de Navarra, en el que llevo más de 40 años colaborando, pues he tenido un poco más de proyección. Pero, en fin, el mundo de los archivos y de la historia es para el que se mueve dentro de él. Este tipo de pruebas está bien para ubicarlo uno en su justa ubicación. Sabemos que ya desde pequeño los Reyes Magos, a través de sus regalos, ayudaban a fomentar su pasión por la lectura. Cuéntenos. Sí, yo la afición por la historia la tuve de una forma, iba a decir, prematura, porque desde pequeño me gustaban, no sé, pues por ejemplo en Pamplona, pues en las murallas, fijarme en los escudos de las casas, o sea, cosas y siempre a los Reyes, junto al juguete, pues más o menos de lo que aquellos juguetes de hojalata de aquellos tiempos que los estropeábamos seguramente el mismo día, en los 3 días siguientes, yo soy que ya era yo bastante cuidadoso en esto, pues nunca faltaban libros de historia. Y pues mis padres, mis tíos, mi familia, en aquellos tiempos, ya desgraciadamente hartos fallecidos, pues conocían esta afición y siempre nunca faltaba pues libros, incluso algunos de más calado del que, pero este crío ¿cómo se lo va a tragar? Pues sí, me lo tragaba. Era una cosa, en fin, sarna con gusto no pica, que se dicen. Me gustaba y a veces pues había gente que me sorprendía, pero este chico puede leer estos libros, pues sí. Y no es que me suponía ningún, y no puedo decir, de eso no se deduzca prematuramente que fui pitagorín, porque no lo fui. Sobre todo mi lucha con yo hombre de letras convencido, mi lucha en todo el bachillerato con las matemáticas y luego con la física cuando apareció y con la química cuando apareció después. Se lo voy a preguntar ahora, porque es que hemos visto que es usted un hombre claramente de letras y que en el colegio nos han dicho, contado, que le animaron a que dejase usted las matemáticas y física de un lado. Pero es que tan mal se le daban.
Ahí hubo una cuestión que hay que valorar también. En aquellos tiempos los colegios no eran como ahora subvencionados ni nada, entonces pues en los escolapios llegaron un momento, justo cuando a mí me tocaba haber llegado a quinto de letras, porque el bachillerato elemental era común, y en quinto, tras la reválida de cuarto, tenías que optar si hacías ciencias o letras, esa era toda la opción que había entonces. Entonces, como el año anterior resulta que había habido solo 2 o 3 que habían ido por letras, pues el colegio, con un criterio económico pues más o menos discutible, pero con el que funcionaban, no, esto es antieconómico, pagar gente para dar clases de latín y griego a 2 o 3 señores. Y se lo suprimieron. Entonces, claro, la opción o salir del colegio, cosa que en aquellos tiempos estaba muy mal vista porque los rebotados, esa fama que había, ¿por qué lo habrán? En fin. Pues opté por quedarme en el colegio, o mis padres optaron por dejarme en el colegio, con lo cual pues tuve que tragarme el bachiller de ciencias a trancas y barrancas. Aunque, hombre, por la calle suelo ver y saludar de los pocos que quedan de aquellos tiempos, de los que fueron nuestros profesores, pues a don Ángel Lecumberri, que me ponía como mucho un 2, un 3 en química. No le guardo ningún récord porque la calificación era absolutamente justa, pero quiero decir que fue una batalla, y ya en preu es cuando ya me dijo, mira, recíclate in extremis, por si realmente quieres hacer carrera de letras no vas a tener bagaje suficiente. Y entonces en preu ya tomé la decisión, o tomaron la decisión de sacarme, y pasé al Instituto Jiménez Cerrada, y allá hice el preu de letras, gracias al cual pues pude entre junio y septiembre sacarme el preu en Zaragoza, que había que ir entonces a seminarios a la Universidad de Zaragoza, y empezar la carrera libre, sin ningún resto de la mala vida pasada, entrar a la carrera de letras, donde tuve que luchar mucho con el griego, que entonces era obligatorio en primero y segundo, porque me faltaba el griego del bachiller superior, que no pude hacer. Así que puedo decir, como decía Chumi Chúmez, que mi ignorancia es enciclopédica, abarca todos los temas, letras y ciencias. O sea que esos 2 y 3 en química justamente puestos son los que le hicieron decidir, pues bueno, yo voy a hacer filosofía. No, ya tenía y letras, bien claro, sí, que yo tenía vocación de algo que tuviera relación con la historia, entonces eso era naturalmente filosofía y letras. El asunto es que me tocó primero pasar mi pequeño purgatorio, pero bueno. Se le resistían las ciencias, ya nos lo ha comentado, y creo que también el deporte, ¿no? Y casualidades de la vida, va y tiene un hijo deportista. Ha sido muy curioso con los hijos porque, por decirlo así simplemente, les ha gustado casi todo lo que no me gustaba a mí y nada de lo que me gustaba a mí, para decirlo así simplemente. Bueno, y eso que ahora hay alguno ya está cambiando un poco. Pero sí, yo con el deporte estaba muy reñido. En aquellos tiempos, además, claro, se daba no solo en bachiller, que había pues aquellos profesores especiales que dependían del movimiento, los de formación del Espíritu Nacional, gimnasia, etcétera, no eran de cuerpos docentes digamos, los normales, sino que eran una cosa un poco extraordinaria que había entonces. Pero el problema es que se daban también en la carrera. O sea, en la carrera había que dar entonces obligatoriamente religión, que aquí en esta universidad pues la daban sacerdotes del Opus, pues que daban teología. Luego había el equivalente a formación del Espíritu Nacional, donde no obstante pues nos dieron charlas pues señores que en aquel momento ya, yo hice la carrera del 66 al 71, eran muy poco adictos al régimen, es decir, nos dieron clases señores pues claramente que ahora los conceptuaríamos como de los que estaban en la oposición frontal o trabajando por desmontar lo que entonces había. Y luego la gimnasia. Y al final, pues, como se iban acumulando cosas de que no les dedicaba tiempo y al final ahí seguían estando ahí, pues me acuerdo que tuvimos una solución un poco así pintoresca, no sé cómo fue, que yendo a Toledo al Festival de Coros y Danzas de la sección femenina, en el que íbamos también, como es natural, chicos, para hacer las danzas que requerían, pues allí hicimos una especie de coreografía y con tan fausto motivo, una cosa que resultó toda una alarde y debimos quedar razonablemente bien, pues nos convalidaron la gimnasia de los 3 años que la teníamos como una especie de repesca in extremis, pero fue muy curioso y tengo muy buenos recuerdos porque luego buena parte de la gente que hicimos aquel viaje pues siguieron mi misma
carrera y, en fin, cuando nos lo evocamos y vemos las fotografías parece que casi no nos lo creemos las vivencias que Seguramente tuvimos casi allá. más fructífero la carrera que se han decantado que el deporte. Vamos a abandonar un poquito los estudios y nos han contado que usted es una persona muy observadora y aparte que uno de sus rincones favoritos de Pamplona es el Casco Viejo. Y usted, que es muy observador, se fija en todas las fachadas y en todos los detalles y siempre descubre algún detalle o cosa que le llama la atención. ¿Nos puede decir alguna cosa que le ha llamado la atención en los últimos meses, días, semanas que usted haya descubierto? Pues no sabría decir. Sí que soy paseante de los que van mirando para arriba, para abajo y para la mitad. Es decir, en las fachadas cualquier detalle que vea no se me escapa. Sí he constatado últimamente, junto a algunas cosas que ves bien, cómo se están rehabilitando muchas fachadas, cómo está ganando en calidad, en color, muchas, por lo menos las calles más transitadas del casco antiguo. A veces ves también algunos detalles un poco, pues ves cómo te cascan persianas exteriores en casas con carpintería del siglo XVIII, cómo ponen, en fin, ya sé, el siguiente paso es decir la calle y el número, ¿no? Pero cosa que no voy a hacer, pero en fachadas del siglo XVIII, fachadas de época barroca, pues por ejemplo poner perfiles de aluminio fuera, o sea, cosas que en otros tiempos había los famosos veedores de obras, que yo recuerdo cuando yo era chiquito, en los años 50, alguno que había que vestían como parecía la policía municipal, o sea, un uniforme con gorra de plato y tal, por lo menos los responsables, y tenían esa visión de ir viendo y denunciar lo que no consideraban correcto, cosa que ya en el siglo XVIII ya había veedores de edificios puestos por la ciudad y que hacían eso. Entonces yo lo único que me sirve pues para llevarme a veces disgustos y no cabe duda otra vez también satisfacciones. Bueno, Juan José, ya he visto que hemos salido a la calle, hemos preguntado si le conocían, pero también le hemos dicho a la gente que le pregunte a usted por lo que quiera. ¿Qué quiere saber la gente de Navarra? Está atento. Que me contara un poco la historia de Pamplona, pero casos curiosos que no conoces, ¿no? Sí, cotilleos de aquellos entonces, las cosas que hacían, sí que la verdad que me gusta eso. Bueno, pues esto es lo que quiere saber la gente de Navarra. Somos así de cotillas. ¿Qué puede contestar a estas personas? Hombre, ahora tendría que hacer como Paco Umbral, decir, ahora voy a hablar de mi libro, ¿no? Pues el ayuntamiento ha tenido la gentileza en el año 2002, me parece fue, y el año 2007, de publicarme 2 recopilatorios con los artículos que he ido publicando en Diario de Navarra, que parecía que tenían un poco más de relevancia, de dignos de ser conservados, pues han salido ya 2. Y en muchos de estos artículos pues se cuentan cosas así, pequeñas. Al principio tal vez buscaba simplemente el divulgar datos históricos, que no está mal, lo que preguntaba, que nos cuenten un poco la historia. Pues sí, contarla, pero de forma que el lector medio de un periódico la pueda leer sin que se le caiga de las manos, ¿no? Y luego, por otra parte, ahora voy procurando buscar esos detalles que a veces, hombre, esto tiene un poco más de chispa, ¿no? Y busca eso y salen muchos datos, y he publicado algunos de esos artículos y están recogidos en estos 2 libros, sobre todo en el segundo de ellos. Comentaba esos artículos, además usted su capacidad de divulgación y de transmitir sus conocimientos lo ha hecho en forma de libros, no ha escrito algunos libros, pero de manera un poco peculiar, ¿no? Con cierto tono y así de ingenio, ¿no? Por no ser como siempre. Hombre, he publicado, digamos, en distintos planos, en distintos palos, ¿no? Pues trabajos como la tesis doctoral sobre los castillos de Navarra, pues ahí es un trabajo académico que tiene que tener un rigor y los que he publicado como catálogos o publicando relacionadas con la archivística, pues lo mismo, obedecen a lo que tienen que ser y van dirigidos a un público limitado que lo agradece mucho y lo utiliza, pero que no tiene nada que ver con lo que nos vamos a encontrar por la calle si hacemos una encuesta, ¿no? Y por último están otros libros en que ya procura uno dirigirlos al lector medio, aunque haya un fundamento detrás documental, una labor de investigación, pues no ofrecerla como en el libro de investigación, en el libro de determinada factura, con notas a pie de página,
sino simplemente pues fácilmente digerible. La historia es la misma, es el fundamento histórico, el documental, la base documental está detrás, pero procuras hacerlo en un tono más de divulgación, que como bien me matizaba en su día mi maestro don Ángel Martín Duque, decía, no es vulgarizar, hay como tres estamentos. Publicar carácter científico, divulgar y vulgarizar, un poco en el sector medios donde trataríamos de Juan José, en algo que usted sí que se fija mucho es en los trenes, y de hecho en su juventud creó el SAF, la Sociedad de Amigos del Ferrocarril, pero también hubo unos compañeros que en contraposición crearon el SEF, que es la Sociedad de Enemigos del Ferrocarril. ¿Cómo fue ese momento? Y ya que estamos en un momento que va a llegar el TAP a Navarra, ¿qué opina de la llegada del tren de alta velocidad a nuestra comunidad? Vamos por partes. Yo de sí, lo de, dijo sí, Jack el Destripador, de lo de la SAF, Sociedad de Amigos del Ferrocarril, entonces yo desconocía, a mis 13 o 14 años, desconocía que ya la había funcionando, que luego me apunté a ella y llegué a ser presidente en los, pues el año 80 y, no, el año 90 y tantos, entre el 95 y el 2000 aproximadamente. Allá nos juntábamos unos cuantos chiflados de mi curso del colegio que nos gustaban estas cosas y nos bajábamos a la estación, a veces incluso provistos de viejas máquinas de foto de las que podíamos arraplar en casa, pues para fotografiar aquellas máquinas descacharradas que había entonces de chimenea alta haciendo las maniobras, que constatábamos, entonces apuntábamos todo, hasta que había máquinas centenarias prestando servicio. Estoy hablando, sería pues el año 63, 64, 65, y me recuerdo perfectamente que una de las máquinas que hacían maniobras en Pamplona llevaba la placa Basrin Grafenstaden 1863, o sea, una máquina centenaria que seguía prestando servicio de maniobras a diario. Luego ya, pues la afición la canalicé y ya he publicado también alguna cosa en tono también de divulgación en el panorama ese de la colección Panorama del Gobierno de Navarra, Navarra y el tren, en que recogí pues bastantes datos de no solo la línea principal, sino de las antiguas líneas de vía estrecha desaparecidas, y sobre todo procurando ilustrarlas con fotografías tanto en color como celuloide rancio en blanco y negro de los ferrocarriles desaparecidos. Y el TAP, cuénteme el TAP, así brevemente, porque vamos así y, ya... Sí, pues y del tren de alta velocidad, ¿qué voy a decir? Pues como supongo que todos los navarros amantes del progreso, va a ser una obra que va a tener cierta polémica, como lo tienen todas las obras públicas, por lo menos aquí en Navarra, no sé si para bien o para mal. Hay dos tramos bien diferenciados. El tramo Zaragoza-Pamplona no va a tener ningún problema, como no lo tuvo cuando se hizo la línea primera en 1858-60. Más conflictivo se presenta siempre, me refiero por la peculiaridad del terreno, la configuración, etcétera, la solución que se haga para la famosa conexión con la Y vasca, pero no cabe duda que esa conexión hay que hacerla, es que si no habríamos hecho un tren a ninguna parte. Y el mismo problema, la historia se repite, a veces por eso conviene conocerla, es lo que tuvieron nuestros antepasados cuando se tira por Alduides, se tira por donde sea, al final ganó Guipúzcoa, que para algo Isabel II iba a veranear a San Sebastián, y el tren se llevó por el sitio que más vuelta daba, pero por el sitio que a ellos les convenía. Bueno, la siguiente pregunta no la vamos a hacer ninguno de nosotros tres, sino el anterior invitado, que se sentó en el mismo sillón que está usted ahora, y la lanzó sin saber pues quién iba a ser el que hoy va a estar aquí sentado con nosotros. Escuche. Bueno, pues la pregunta que yo le lanzo al siguiente invitado, que yo no sé quién va a ser, y dado el tema que hemos estado hablando y mi profesión, le voy a preguntar que cuál es el último espectáculo teatral que ha visto o cuál es el que más le ha impactado, si no se acuerda del último, y por qué. Alex Ruiz Pastor, ahí estaba. Yo creo que el último espectáculo teatral, curiosamente no soy muy de teatro, pero las pocas veces que solemos ver es en San Sebastián. Solemos veranear desde hace muchos años en San Sebastián. Con la reina Isabel. Y solemos ir, como nos cae relativamente cerca de casa el principal, el de la calle Mayor, pues casi todos los años vemos alguna obra. Pero la verdad es que ahora no recuerdo, siempre suelen ser comedias, eso sí que puedo decir. Y no recuerdo el título, cuál sería la última. Y desde uno de los últimos años anteriores sí que recuerdo, porque la he visto varias veces y todas las veces le he encontrado gracia, fue La venganza de Don Mendo. Queremos saber ahora, desde que se ha jubilado, cómo le ha cambiado la vida. Sabemos que antes madrugaba, se levantaba a las 7 menos cuarto y ahora a las 8:30, bueno, pues un poquito más tarde. ¿Qué más cosas han cambiado en su vida, en su día a día? Confío en que no me hayan puesto micrófonos o cámaras, porque
Sí, pues es cierto. Es Nos han contado. casi 2 horas de diferencia, lo cual lo agradece mucho el cuerpo. Pero por lo menos procuro someterme a una cierta metodología. Eso que decían algunos, no, es que te levantas y ya no sabes qué hacer. Pues serás tú, a mí no me ha ocurrido. O sea, yo la verdad es que ahora lo que tienes es que tú te haces tu propia agenda. Pero normalmente si tienes aficiones de que te gusta escribir, tienes en casa un ordenador, te gusta leer, tienes en casa una biblioteca, te gusta investigar, te gusta oír música y te gusta pasear, pues la verdad es que, y eso que hasta ahora con este invierno tan horrible que hemos tenido, tan invierno de los de antes, ¿no? Pues lo del paseo salíamos a pesar de todo, pero no, ahora es que ya cuando vuelve a lucir el sol y el cielo azul, pues cuando realmente estoy disfrutando más por la mañana, que es cuando le sacas más gusto, porque es lo que antes hacías. Teníamos la tarde libre y a la tarde pues no me ha cambiado tanto, más o menos vengo a hacer lo de antes, pero procuramos combinar eso, paseos, lectura, ordenador y un poco oír música, que me gusta oír pues música coral, o soy muy también de zarzuela. También nos han contado, aparte de la música y todas sus aficiones, que usted es un apasionado del humor, que le gusta, que es una persona divertida y con mucho humor. No sé si la culpa la tiene un personaje que vamos a ver ahora mismo y ahora ya me cuenta. Vamos a verlo. Uno que llega a un restaurante, y dice el camarero, por favor, sentarse aquí. Y se sienta en ese pedazo de salón y dice, por favor, la carta de ordenar. Por favor, la carta rápidamente. Y hace así el camarero, Juan dice, more. Y le da la carta, y hace así, lee la carta, lo veo muy mal. Una entrecó con unas poquitas de papitas fritas. ¿Te da, Queen? Sí. Esperando el entrecó, y a la media hora viene el camarero. Y llega con ese pedazo de entrecó, se lo pone en ese pedazo de mesa, con esa botella de tinto que estaba tomándosela, y hace así este pecador, con el tenedor y el cuchillo, y le echa mano para comerse el fistro del entrecó. Corta un trocito, lo prueba y hace así. Esto está malísimo. Esto es un fistro, esto está muy malo. Por favor, camarero, dile usted al cocinero que se meta el entrecó por aquí, por el fistro vaginal. Rápidamente. Se mete el fistro por aquí y dice el camarero, ahora no puede ser, cobarde, porque te está metiendo una paella de 7. Bueno, ahí vemos al Chiquito de la Calzada. Yo creo que usted es un gran seguidor de él. ¿Ha sido el que ha inculcado ese humor o esa pasión por el humor? No, yo ya venía prometiendo en ese sentido, como eso decía, ya durante la carrera hacía muchas en las reuniones de aquellos tiempos estudiantiles tan distintos de los de ahora, en que todo era en horas de día, con mucho el día que llegabas a casa a las 12 de la noche, sí, habías hecho un gran extra, ¿no? Pues en aquellas reuniones con aquella gente entonces, pues chistes, imitaciones de los profesores, incluso en el propio boletín de la facultad imitaciones hacia publicaba usted. algunas cosas. Es que os han dicho que usted imita muy bien al Chiquito de la Calzada. No sé si se atrevería ahora en nuestro Tres en Raya a imitarlo un poquito. No. ¿Y un chiste nos contaría? Así, uno rápido y cortito. Pues ahora la verdad es que no, de eso que sabes como 2000 y ahora no te viene ninguno. Vamos a hacerle, pues, mientras se lo piensa, igual hacemos una última pregunta y ya, compañeros, si quieres... Bueno, Juan José, si viniera alguien a visitar Navarra, ¿a dónde le llevaría? Hay tantos sitios que tenemos que decir uno o se admiten... El comodín de la llamada. Decimos varios, 2 o 3. Bien. Hombre, pues el otro día nos decían en las encuestas, creo que sigue siendo el monumento más visitado, Olite, el castillo-palacio de nuestros reyes. Tengo que decir yo mi aportación. Yo, no sé, para mí es que Navarra tiene tantos sitios que elegir es todo un problema. A mí particularmente me gusta mucho Olite, el castillo-palacio,
Me encanta Roncesvalles y no sé, pues Lire, La Oliva, hay tantos sitios en románico, en gótico, en lo que uno vaya a buscar. Y luego vamos, nuestra Pamplona, que tiene aspirante a capital europea de la cultura, que tiene tantísimas cosas donde uno puede perderse verdaderamente a gusto y sobre todo en lo que llamamos el casco antiguo. Pues Juan José, hasta aquí el tiempo de este Tres en Raya. Le hemos conocido un poquito más, quizás nos hemos quedado con ganas de conocer más, pero el tiempo en televisión sabe usted que es breve. ¿O está usted a gusto? Muy bien. Se ha librado del chiste, ¿eh? Se ha librado del chiste, eso sí. Para otra vez lo apuntamos, que se ha quedado usted pendiente de ese chiste. El tiempo. El tiempo, bueno, vamos a excusar. Muchísimas gracias, Juan José, y que le Muchas vaya gracias. bien su labor de ocio y todas estas cosas que usted se dedica a la canción, a la música, pues... Y un día le Muchas invitamos gracias. a mitad de Chiquito de la Calzada. Chicos, ¿se ha acabado el tiempo? ¿Se ha acabado una vez más? Ollane, Borja. Quieto, Quieto, vámonos a publicitar. Hasta luego, casi. Juan. Pues muchísimas gracias y os Hasta espero quizá la semana que viene. Puedo. Ahora se anima, Ay, se anima, ahora, Juan José. has animado. Anda. Puedo. Bueno, pues si no puede, nosotros sí que podemos y nos vamos a publicidad. Así que volvemos enseguida. Hasta ahora. Que me quite.